Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Rep your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. ¿Y si la historia que nos enseñaron estuviera incompleta? 1945. Un campesino egipcio encuentra jarros sellados en el desierto. Dentro de ellos, manuscritos de 1600 años. Textos que, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, fueron ordenados a ser destruidos por líderes eclesiásticos. Pero alguien los escondió. Estos manuscritos preservan enseñanzas atribuidas a Jesús que nunca llegaron a la mayoría de los cristianos. Tradiciones sobre una primera mujer antes de Eva. Conocimientos sistemáticamente excluidos del canon bíblico. La pregunta no es si hubo selección en la formación de la Biblia. Eso es hecho histórico documentado. La pregunta es: ¿cuánto quedó afuera? Durante siglos, concilios eclesiásticos con apoyo imperial controlaron qué textos serían sagrados. Eligieron qué libros entrarían en la Biblia y cuáles serían excluidos, eventualmente ordenados a la destrucción. Los textos rechazados revelan que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que la narrativa única sugiere. Vamos a examinar los manuscritos que no entraron en la Biblia. El libro de Enoc, citado en el Nuevo Testamento pero prohibido. El Evangelio de Tomás, posiblemente tan antiguo como los evangelios canónicos. Los textos de Nag Hammadi, escondidos por monjes que sabían que órdenes de destrucción estaban llegando. 12 de diciembre, 1945. Desierto de Egipto, cerca de la ciudad de Nag Hammadi. Mohamed Ali al-Saman, campesino analfabeto, cava buscando fertilizante. La pala golpea cerámica. Un jarro grande, de unos 60 centímetros, sellado con betún oscuro. Él duda. Supersticiones locales hablan de jinns, espíritus aprisionados en jarros antiguos. Pero Mohamed es pragmático y pobre. ¿Y si hay oro? La necesidad supera el miedo. Él rompe el jarro. No hay oro. Hay 13 libros encuadernados en cuero, páginas de papiro amarillentas, escritas en copto, lengua de los cristianos egipcios primitivos. Mohamed no sabe leer. Lleva los libros a casa. Su madre usa algunas páginas para encender el fuego, textos antiguos quemados como leña. Pero Mohamed percibe que pueden tener valor. A través de intermediarios, los manuscritos llegan a eruditos. Y ellos tiemblan. Estos manuscritos fueron escondidos hace 1600 años. Datación confirmada por carbono 14. Alguien, probablemente monjes, los enterró antes de que llegaran órdenes de destrucción. Pero espera, la historia tiene una sincronicidad extraordinaria. 2 años después, primavera de 1947, desierto de Judea, a más de 1000 kilómetros de distancia. Un pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib
busca una cabra perdida. Ella entra en una cueva. Él arroja una piedra. Oye cerámica rompiéndose. Entra y encuentra jarros. Dentro de ellos, rollos envueltos en lino. Los manuscritos del Mar Muerto. 11 cuevas revelarían 900 documentos. 2 de los mayores descubrimientos de manuscritos religiosos de la historia. En menos de 2 años. Ambos en el desierto. Ambos en jarros sellados. Ambos escondidos intencionalmente. Ambos ocultos por cerca de 2000 años, hasta ser descubiertos por personas humildes buscando otras cosas. El desierto esconde, el desierto preserva y eventualmente el desierto revela. ¿Qué había en Nag Hammadi? 52 textos distintos. Evangelios que la mayoría nunca ha oído. El Evangelio de Tomás, 114 dichos de Jesús. El Evangelio de Felipe, que menciona repetidamente a María Magdalena. El Evangelio de la verdad. El Evangelio de María, donde ella lidera después de la resurrección. Y aquí está el hecho perturbador. La Iglesia conocía estos textos. Padres de la Iglesia del siglo II y III, como Ireneo, Hipólito y Epifanio, escribieron contra ellos, citándolos para refutarlos. Cuando el imperio adoptó el cristianismo en el siglo IV, se emitieron órdenes. Estos textos son heréticos. Deben ser destruidos. Poseerlos era crimen punible. Siglo IV después de Cristo. El imperio, después de siglos persiguiendo cristianos, de repente los favorece. Constantino emite el Edicto de Milán en 313. Pero el problema, existían decenas de versiones de cristianismo. Gnósticos, arrianos, marcionitas, cada grupo con textos propios. Caos religioso es caos político. Constantino necesitaba unidad, una religión, una doctrina, un conjunto de textos. Los textos de Nag Hammadi fueron escondidos por monjes que los valorizaban. Tomaron 13 códices, los sellaron en jarros, los enterraron en el acantilado, esperando recuperarlos cuando la persecución pasara. Nunca los recuperaron. 1600 años después, la pala de Mohammed rompió aquel jarro. El carbono 14 confirma. Nag Hammadi data del siglo III al IV. Mar Muerto, siglo III a.C. al siglo I después. Estos no son falsificaciones. Esto es arqueología verificable. Museos respetados albergan estos textos. Universidades los estudian. El Evangelio de Tomás, por ejemplo. Algunos dichos son idénticos a los evangelios canónicos. Esto sugiere fuentes comunes. Eruditos debaten si es del siglo 50 al 70 o 120 al 140. Pero representa tradición cristiana muy antigua y fue excluido. ¿Por qué? Dicho 3. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conocierais, percibiréis que sois hijos del Padre vivo. ¿El reino está dentro? La ortodoxia dice que es futuro, externo. Tomás dice, ahora, aquí, accesible. Dicho 70. Si expresáis lo que está dentro, eso os salvará. Salvación a través de expresión auténtica. No a través de sacramentos institucionales necesariamente. Si el reino está dentro, si la salvación viene de autoconocimiento, ¿cuál es el rol esencial de la institución? Tal vez no sea absolutamente necesario. Para líderes construyendo jerarquía eclesiástica, esto era problemático. Tomás fue excluido. Pero Nag Hammadi no es el único. Existen textos que preservan tradiciones aún más antiguas sobre una primera humanidad, sobre una primera mujer. Tradiciones muestran que Génesis puede no ser la única versión que circulaba. Su nombre aparece una vez en la Biblia,
pero su historia fue borrada. Lilith. Y lo que tradiciones judías preservan sobre ella va a desafiar presuposiciones sobre la creación. Eso en el próximo capítulo. Génesis tiene 2 narrativas de creación, y la mayoría nunca lo notó. Capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Simultáneos, iguales. Capítulo 2, versículo 22. De la costilla que tomó del varón, formó una mujer. Aquí, varón primero, mujer después, derivada de la costilla. Dependiente, ¿cuál es correcta? Comentaristas judíos notaron esa tensión hace siglos. Una interpretación. Ambas son correctas. Describen creaciones diferentes. La primera mujer no era Eva, era Lilith. Siglo X. El texto Alfabeto de Ben Sirá preserva la narrativa completa. Lilith, primera esposa de Adán, creada del mismo barro. Adán espera su misión. Lilith se niega. Fuimos creados del mismo barro. Somos iguales. Según la tradición, Lilith pronuncia el nombre secreto de Dios y vuela lejos. Dios envía 3 ángeles para traerla. Ella se niega. Prefiero libertad en el desierto a su misión en el paraíso. Dios crea a Eva de la costilla, sumisa por diseño. Pero Lilith no fue inventada en el siglo X. Isaías, capítulo 34, versículo 14. Usa el nombre propio Lilith en hebreo. Versiones modernas traducen como criatura nocturna, obscureciendo que es nombre específico. La Septuaginta traduce como Lamia, criatura demoníaca. Pero la historia es más antigua. Sumeria, 3000 años antes de Cristo. Lilitu, espíritus femeninos poderosos. Lilith fue adaptada de tradiciones mesopotámicas muy antiguas. Durante siglos fue demonizada. En la Edad Media se convierte en demonio que mata bebés. ¿Por qué? Para que ninguna mujer usara esa historia como precedente de igualdad. Pero Lilith no es la única evidencia de lagunas en Génesis. Capítulo 4. Caín mata a Abel, es desterrado. Versículo 17. Caín conoció a su mujer. ¿Qué mujer? La Biblia solo menciona a Adán, Eva, Caín y Abel. ¿De dónde vino la esposa de Caín? Y más, Caín edificó una ciudad. ¿Con quién? ¿Para quién? A menos que ya hubiera otras personas. Una creación anterior. Génesis capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Nehem? ¿Después de qué? El libro de Enoc explica. Antes del diluvio había civilización con conocimientos avanzados. Lilith tiene sentido en ese contexto. Si hubo humanidad preadamita, Lilith representaba memoria de esas tradiciones. Textos antiguos mencionan a Lilith, otros pueblos, gigantes. La Biblia mantiene fragmentos, pero sin contexto. ¿Por qué? Porque el contexto completo complicaría la narrativa de creación única, caída única, redención lineal. Lilith no es solo folclore, es memoria de cuando las historias eran diferentes, de cuando las mujeres tenían estatus igual. Y los guardianes de la ortodoxia borraron esas memorias. Pero no borraron todo. Fragmentos sobrevivieron. Pero los textos suprimidos hablan de algo mayor. Ángeles que descendieron. Conocimientos prohibidos. Una civilización antes del diluvio. Y un hombre que registró todo. Enoc. Él dejó 100 capítulos. Que la Iglesia intentó destruir. Ese libro está en el próximo capítulo. Génesis capítulo 5, versículo 24. Enoc anduvo con Dios, y ya no era porque Dios lo tomó. 3 líneas. Para un hombre que vivió 365 años, que no murió, que Dios llevó vivo. ¿Por qué tan poco?
¿Por qué la Biblia dedica párrafos a genealogías comunes, pero solo 3 líneas para alguien transpuesto sin morir? Porque existía un libro entero sobre Enoc, 100 capítulos, y la Iglesia, al formar el canon, decidió excluirlo. 1947, Cuevas de Qumran, entre los manuscritos del Mar Muerto, fragmentos del libro de Enoc, carbono 14, siglo III a.C., anterior a muchos textos canónicos. Y aquí está el choque. El Nuevo Testamento cita a Enoc directamente. Carta de Judas, versículo 14 y 15. Enoc, el 7º después de Adán, profetizó: He aquí que vino el Señor con sus santas miríadas. Cita palabra por palabra del libro de Enoc. Los apóstoles lo conocían, lo consideraban escritura. Judíos del Segundo Templo lo tenían como sagrado. Primeros cristianos lo citaban como profeta. Hasta hoy es canónico en la iglesia etíope. Entonces, ¿por qué fue excluido? Respuesta oficial: autoría dudosa. Pero muchos canónicos tienen autoría cuestionada. La razón real: el contenido es teológicamente problemático. Antes del diluvio, según Enoc, 200 ángeles descendieron, llamados vigilantes. Monte Hermón, frontera entre Israel, Líbano y Siria, hacen juramento colectivo: tomar mujeres humanas como esposas. No fue accidente, fue rebelión coordinada. Génesis 6, versículos 1 a 4 confirma condensadamente: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres. Hijos de Dios, en hebreo Bene Elohim, término usado para seres angelicales. Resultado: había gigantes en la tierra, Nefilim, híbridos. Pero según Enoc, los vigilantes hicieron más. Enseñaron secretos. Azazel enseñó metalurgia, armas. Semiaza enseñó encantamientos. Baraquel, astrología. Cocabiel, astronomía. Otros enseñaron medicina, botánica, agricultura sofisticada. Conocimientos prohibidos. No porque fueran malos, sino porque la humanidad no estaba preparada. Tecnología antes de la sabiduría. El resultado: violencia, corrupción, caos. Los Nefilim devoran recursos humanos y después humanos. La creación está corrompida. Génesis 6, versículo 6. El Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Decisión. Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. Destruiré al hombre. El gran diluvio. Reset civilizacional. Pero antes, según Enoc, él recibe misión. Los vigilantes, viendo la destrucción aproximarse, piden que interceda. Enoc sube a los cielos. Dios le dice: ve y di a los vigilantes que no habrá paz. Serán encadenados hasta el juicio final. Y entonces, escribe todo, para que generaciones futuras sepan. Enoc escribió 100 capítulos, describiendo vigilantes, nefilim, conocimientos prohibidos, juicio, visiones del cielo, profecías. Durante siglos no fue olvidado. Judíos del Segundo Templo lo consideraban escritura. Estaba en Qumran, era estudiado, copiado, preservado. Entonces, ¿qué cambió? Año 364. Concilio de la Odisea. Libro de Enoc rechazado. Motivo oficial: autoría dudosa. Razón real: problemas teológicos. Ángeles con libre albedrío para rebelarse. Conocimiento como algo divino, no solo obediencia.
sugerencia de que la tecnología vino de fuentes no divinas. Y el mayor problema, había gigantes y también después del diluvio. Números 13, versículo 33. Espías en Canaán reportan: vimos a los Nefilim 1000 años después del diluvio. Los Nefilim sobrevivieron. El libro de Enoc fue prohibido antes de aclarar. Y aquí está el patrón. Textos que complican narrativa simple, removidos. Textos que dan agencia a ángeles caídos, removidos. Textos sobre conocimiento prohibido valioso, removidos. La Biblia mantiene fragmentos, referencias a los hijos de Dios, mención a los Nefilim, la transposición de Enoc. Pero sin el libro de Enoc no tienen sentido completo. Enoc nos dio historia prediluviana. Los vigilantes, los Nefilim, conocimiento prohibido, razones del diluvio, y fue suprimido. Pero la supresión no paró con textos antiguos. Cuando el imperio adoptó el cristianismo, nuevo tipo de censura comenzó, más sistemática, más permanente. Año 325, Nicea. Constantino reúne obispos para decidir la versión oficial de Dios, y cientos de textos serían prohibidos, incluyendo evangelios que muestran a Jesús completamente diferente. Eso en el próximo capítulo. Año 325. Nicea, actual Turquía. 318 obispos, convocados por Constantino. Agenda oficial: resolver disputas sobre naturaleza de Cristo. Agenda subyacente: establecer unidad religiosa en un imperio fragmentado. El resultado moldearía el cristianismo por los próximos 1700 años. Cientos de textos considerados sagrados serían descartados, eventualmente destruidos. Este fue el momento en que la ortodoxia fue definida, no descubierta, definida. El imperio está en colapso interno. Divisiones religiosas, decenas de versiones de cristianismo. Gnósticos dicen que Jesús enseñó conocimiento secreto. Arianos dicen que Jesús fue creado, no coeterno. Marcionitas rechazan el Antiguo Testamento. Cada grupo tiene evangelios propios. Caos religioso es caos político. Constantino necesita unidad, una religión, una doctrina, un conjunto de textos. Pero aquí está el detalle. Constantino no era cristiano en Nicea. Era pagano, adorador del sol invicto. Él favoreció el cristianismo políticamente años antes, pero solo fue bautizado 32 años después, en 357, en su lecho de muerte. Un emperador pagano presidiendo concilio que definiría ortodoxia cristiana. Los obispos aceptan. ¿Por qué? Él tiene el poder. Él convocó, él financió y apoyaría con fuerza imperial a quien ganara. La cuestión principal: naturaleza de Cristo. Arrio argumenta: Jesús fue creado por Dios. Hubo tiempo en que no existía. Atanasio argumenta lo opuesto. Jesús es coeterno con Dios Padre. Siempre existió. Es de la misma sustancia, homoousios. El debate hervía sobre una letra griega, homoousios versus homoiousios, misma sustancia versus sustancia similar, una letra iota. Toda la teología dependía de ella. Constantino no entendía sutileza teológica. Francamente, no le importaba. Él quería decisión. Fin del debate. Entonces decide por decreto. Atanasio gana. Homoousios se convierte en ortodoxia. Jesús es coeterno. Cualquier otra visión, herejía. Y entonces comienza selección de textos. Criterios oficiales parecen razonables. Autoría apostólica, uso generalizado, ortodoxia teológica. Pero el problema circular: este texto es ortodoxo porque concuerda con nuestra doctrina.
Nuestra doctrina está correcta, porque estos textos la confirman. Textos que discrepan son automáticamente heréticos y deben ser destruidos. Evangelio de Tomás, rechazado. Sin crucifixión, sin resurrección corporal, énfasis en conocimiento interno. El reino está dentro de vosotros. Si el reino está accesible internamente, ¿para qué estructura eclesiástica obligatoria? Evangelio de María, rechazado. María con autoridad sobre Pedro. Pedro celoso cuestiona. ¿Él realmente habló privadamente con una mujer? Amenaza a la sucesión apostólica masculina. Evangelio de Judas, rechazado cuando conocido en el siglo II. Judas no es villano, es quien entiende la misión. Jesús pide que lo traicione para liberar su espíritu. Invierte narrativa de sacrificio involuntario. Apocalipsis de Pedro, Hechos de Andrés, Epístola de Bernabé, Pastor de Hermas, decenas de textos usados por siglos, todos rechazados. Nicea en 325 no finalizó el canon oficialmente. Ese proceso llevó décadas. Año 380. Teodosio hace del cristianismo niceno religión oficial. Otras versiones, herejía punible por ley. Año 367. Atanasio escribe Carta Festal. Lista 27 libros del Nuevo Testamento. La misma lista de hoy. Nadie debe añadir, nadie debe quitar. Cerrado. ¿Por qué Atanasio tenía esa autoridad? No era papa. No representaba todas las iglesias, pero tenía apoyo imperial. En el siglo IV, eso era todo. Órdenes de búsqueda y destrucción. Iglesias invadidas. Bibliotecas rebuscadas. Textos apócrifos confiscados, quemados públicamente. Monasterios reciben órdenes de entregar todo no canónico. En Nag Hammadi, monjes resisten. Toman 13 códices. Los sellan en jarros. Los entierran en el desierto, esperando recuperarlos cuando la persecución pasara. Nunca los recuperaron. 1600 años después, Mohammed Ali rompió aquel jarro. Por todo el imperio, textos desaparecieron. Bibliotecas enteras destruidas. Alejandría, Pérgamo, Antioquía. Conocimiento de siglos, reducido a cenizas. Irónicamente, los que intentaron destruir preservaron evidencia. Padres de la Iglesia como Ireneo, Hipólito, Epifanio, queriendo refutar herejías, citaron extensamente textos gnósticos. Para probar que estaban equivocados, tenían que citar. Querían destruir. Terminaron preservando fragmentos. ¿Cuántos textos se perdieron? Eruditos estiman que conocemos el 10% de los textos cristianos primitivos. El 90% desapareció. Si Nicea fue sobre descubrir verdad teológica, ¿por qué la política fue tan central? Si era sobre fe auténtica, ¿por qué el imperio tuvo que involucrarse? Si era sobre enseñanzas genuinas de Jesús, ¿por qué fue necesario quemar libros? La respuesta es incómoda. Nicea no fue sobre descubrir la verdad. Fue sobre definir qué versión sería oficial. No fue sobre lo que Jesús enseñó. Fue sobre qué interpretación serviría a la unidad imperial. No fue ortodoxia versus herejía, en el sentido de correcto versus equivocado. Fue poder versus resistencia, mayoría versus minoría, apoyado imperialmente versus independiente. Entonces, cuando abres una Biblia hoy, no estás leyendo todos los textos que cristianos antiguos consideraban sagrados. Estás leyendo los que sobrevivieron al proceso político del siglo IV, guiado por emperadores, decidido por obispos con agendas institucionales, impuesto por ley, y todo lo que discordaba, complicaba, ofrecía visiones alternativas de Jesús,
fue sistemáticamente borrado. Pero algunos textos sobrevivieron, en jarros enterrados, y lo que revelan cambia significativamente la narrativa. Esos textos están en el próximo capítulo. Imagina descubrir que Jesús tuvo enseñanzas que nunca llegaron hasta ti, que Él puede haber enseñado sobre conocimiento interno directo al divino, que María Magdalena era su discípula más cercana, no Pedro, que el camino a Dios, según algunas enseñanzas, no pasa necesariamente por intermediarios, sino por despertar interior. Esas enseñanzas existen, fueron encontradas y fueron excluidas del canon. El Evangelio de Tomás, Nag Hammadi, 1945. 114 dichos atribuidos a Jesús, sin narrativa, sin milagros, sin crucifixión, sin resurrección, solo enseñanzas. Y aquí está lo que choca. Algunos dichos son idénticos a los canónicos. Palabra por palabra, Tomás preserva versiones de parábolas que aparecen en Mateo, Marcos, Lucas. Esto sugiere que Tomás puede ser tan antiguo como los canónicos. Algunos eruditos argumentan que puede ser anterior. ¿Por qué fue excluido? Dicho 3. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conocierais, percibiréis que sois hijos del Padre vivo. ¿El reino está dentro? La interpretación canónica presenta el reino como externo, futuro, celestial. Pero Tomás sugiere, aquí, ahora, accesible internamente. Dicho 70. Si expresáis lo que está dentro, eso os salvará. Si no lo expresáis, eso os destruirá. Salvación a través de autoconocimiento y expresión auténtica, no a través de fe institucional necesariamente, no a través de sacramentos controlados, no a través de intermediarios obligatorios. Si el reino está accesible dentro de cada persona, si la salvación viene de conocimiento interior, ¿cuál es el rol esencial de la institución? La respuesta implícita: ninguno absolutamente necesario. Para líderes construyendo iglesia jerárquica, esto era problemático. Tomás fue excluido. El Evangelio de María Magdalena, descubierto en el siglo XIX, publicado en el siglo XX. La escena: discípulos confundidos y asustados después de la resurrección. Jesús partió. No saben qué hacer. María asume liderazgo. No lloren, no dejen que sus corazones vacilen, no tengan miedo. Ella consuela, ella lidera, ella tiene autoridad. Pedro pide: hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las otras mujeres. Cuéntanos las palabras que él te dijo. Pedro admite: Jesús amaba a María más. Ella tenía acceso a enseñanzas que ellos no tenían. María revela visión, conocimiento místico sobre ascensión del alma a través de esferas cósmicas. Enseñanza gnóstica profunda. Pero Andrés cuestiona: no creo que el Salvador haya dicho esto. Y Pedro explota: ¿será que él habló con una mujer en particular y no con nosotros? ¿Debemos escucharla a ella? ¿Él la prefirió a nosotros? Pedro con celos de una mujer teniendo autoridad superior. Leví interviene: Pedro, siempre has sido temperamental. Ahora discutes con una mujer. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce bien. Por eso la amaba más que a nosotros. Conflicto de sucesión está codificado en ese texto. Pedro representa iglesia institucional, jerárquica, apostólica. María representa conocimiento místico, experiencia directa, autoridad carismática. Nicea eligió a Pedro. María fue borrada. ¿Y cómo María fue tratada? Papa Gregorio I, siglo VI, declara: María Magdalena es la pecadora arrepentida. Ninguna base bíblica. La mujer que ungió a Jesús
en Lucas 7, no es identificada como María Magdalena, pero Gregorio fusionó deliberadamente. ¿Por qué? Prostituta arrepentida no tiene autoridad apostólica. Prostituta no lidera. La discípula más importante, según múltiples apócrifos, fue transformada en nota al pie avergonzada. El Evangelio de Judas, descubierto años 70, casi destruido, restaurado y publicado en 2006 por National Geographic. Escándalo global. Judas no es villano, es el único que entiende la misión. Jesús le dice: tú superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me viste. Jesús pide a Judas que lo traicione para liberar su espíritu divino del cuerpo físico. No es traición, es cumplimiento de la misión. Judas es héroe trágico que cargará el odio de la humanidad por cumplir orden divina. ¿Por qué fue suprimido en el siglo II? Porque invierte teología del sacrificio. Si Jesús pidió ser entregado, no fue sacrificio involuntario. Si la traición fue ordenada, Judas no tiene culpa. Si el objetivo era liberar espíritu, la resurrección física pierde sentido central. Toda teología del sacrificio expiatorio, de la culpa, de la necesidad de salvación institucional, se desmorona. Sin sacrificio involuntario, sin deuda de sangre, sin culpa cósmica, sin necesidad absoluta de mediación eclesiástica. El Evangelio de Felipe, también de Nag Hammadi. La pasaje que generó debates infinitos. La compañera del Salvador era María Magdalena. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. TaxAct filing software and live tax experts can help small businesses easily knock out their taxes. Actually, our experts can help you find deductions and credits for any sized business. Itty-bitty businesses, medium-sized, really big, mid-sized, small businesses, companies with 0 employees, and mom-and-pop conglomerates. Yep, our tax experts can help all of them. TaxAct. Let's get them over with. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los otros se ofendían. Dijeron: ¿por qué la ama más que a todos nosotros? Jesús tenía relación especial con María. Los otros tenían celos. Respuesta de Jesús: ¿por qué no los amo como la amo a ella? Debate eterno, literal o metáfora. Pero no importa para nuestro propósito. Lo que importa, María era especial. Tenía acceso privilegiado. Recibía enseñanzas superiores. Y eso la Iglesia institucional no podía permitir. El patrón se hace cristalino. Textos que empoderaban mujeres espiritualmente, rechazados. Textos que enfatizaban conocimiento interno sobre obediencia externa, rechazados. Textos que cuestionaban necesidad de sacrificio expiatorio, rechazados. Textos que desafiaban jerarquía apostólica masculina, rechazados. Que fue preservado. Textos que fortalecen autoridad clerical, que enfatizan obediencia institucional, que centralizan salvación en la Iglesia y sus sacramentos, que subordinan mujeres, no por accidente, por diseño institucional. ¿Cuántos otros evangelios fueron destruidos? ¿Cuántas versiones de Jesús fueron borradas? El Jesús de Tomás, maestro de sabiduría, enfatizando autoconocimiento. El Jesús de María, profesor místico que valora mujeres como discípulas iguales. El Jesús de Judas, libertador gnóstico del espíritu aprisionado. Todos suprimidos. ¿Y el Jesús que sobrevivió? El Jesús de la Iglesia institucional, del sacrificio expiatorio,
de la obediencia a autoridades eclesiásticas. No necesariamente porque era el más auténtico históricamente, sino porque tenía apoyo imperial e institucional. Entonces, cuando alguien dice, la Biblia es la palabra inerrante de Dios, la pregunta honesta es, ¿qué Biblia? ¿La que incluye a Tomás? ¿La que valora a María como apóstola principal? ¿La que presenta a Judas como héroe? ¿O la que sobrevivió porque sirvió a intereses institucionales e imperiales en el siglo IV? La supresión no paró en el siglo IV. No es solo historia antigua. Continúa, hasta hoy. Textos escondidos en archivos inaccesibles. Publicaciones atrasadas por décadas. Descubrimientos controvertidos desacreditados antes de investigación completa. Eso está en el capítulo final. Año 2012. Monasterio de Santa Catalina, Monte Sinaí. Uno de los monasterios cristianos más antiguos, funcionando continuamente desde el siglo VI. Monjes hacen limpieza. Desechan páginas antiguas consideradas dañadas. Investigadores visitantes rescatan de la basura. Descubren fragmentos de evangelios apócrifos. Siglo IV. Considerados perdidos. ¿Cómo textos tan valiosos terminaron en la basura? ¿Cuántos otros están escondidos en bibliotecas monásticas inaccesibles? La supresión nunca paró. Solo evolucionó. Hoy no queman libros públicamente. Hoy controlan acceso. Atrasan publicaciones. Clasifican documentos como en catalogación indefinidamente. Más sutil, igualmente efectivo. 1947. Manuscritos del Mar Muerto descubiertos. 900 documentos. El mayor descubrimiento de manuscritos bíblicos de la historia moderna. Y entonces, silencio. Los manuscritos son divididos entre 8 académicos, todos cristianos conservadores, todos con vínculos religiosos. Ellos lo encierran todo. Necesitamos tiempo para estudiar. 5 años, 10 años, 20 años, casi nada publicado. Académicos independientes presionan. ¿Qué están escondiendo? Estos manuscritos pertenecen a la humanidad. Respuesta. Respeten nuestro proceso académico. El proceso fue genuinamente complejo. Manuscritos en fragmentos, en arameo y hebreo antiguos, requiriendo expertise especializada. Pero académicos independientes cuestionaban si la demora era solo técnica o también política, especialmente cuando algunos investigadores del cartel sugerían públicamente que ciertos descubrimientos podrían desestabilizar la fe. 1991. Huntington Library toma decisión sin precedentes. Abre fotografías de los manuscritos al público. Sin permiso del cartel. Escándalo. Amenazas de procesos. Finalmente el monopolio es roto. 44 años después del descubrimiento. ¿Y qué revelaban? Versiones bíblicas con variaciones. Calendarios diferentes. Textos mesiánicos sin Jesús. Nada que destruyera cristianismo o judaísmo. Pero mucho que complicaba narrativas simplificadas. Entonces, ¿por qué esconder por 44 años? Control de la narrativa. Los archivos apostólicos del Vaticano, renombrados en 2019 para mejorar imagen, antes llamados secretos. Pero contenido y restricciones permanecen iguales. 85 kilómetros lineales de estanterías. Documentos de más de 1000 años. Acceso extremadamente restringido. Necesitas credenciales académicas de instituciones aprobadas. Aprobación formal del Vaticano. Y solo puedes solicitar documentos específicos por código. No puedes explorar. Tienes que saber exactamente qué buscar.
¿Y hay límites temporales? ¿Documentos después de 1939? Clasificados. Segunda Guerra Mundial. Pío XII. Vaticano y nazismo. Cuestiones sensibles cerradas. Año 2020. Vaticano anuncia apertura parcial de los archivos de Pío XII. Académicos corren a Roma. Meses después, pandemia. Archivos cierran. Cuando reabren, acceso limitado. Muchos documentos en catalogación. 85 kilómetros de documentos. Menos del 50% catalogados. El resto, desconocido, inaccesible. En 2017, Vaticano admitió miles de documentos no catalogados. El proceso puede llevar décadas. ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué no equipos mayores? ¿Por qué no digitalizar? Razones oficiales. Preservación, proceso cuidadoso. Pero académicos independientes sospechan. Control de contenido. El caso del Evangelio de la esposa de Jesús. Año 2012. Karen King, Harvard, presenta fragmento de papiro. Siglo IV, en copto. Frase: Jesús les dijo, mi esposa. Reacción inmediata de Vaticano y académicos conservadores. Falsificación obvia. Antes... Introducing Home Care Plus, a new subscription service from Lowe's that helps make life easier by giving members a hand with home maintenance. Let Lowe's tackle the tasks you keep meaning to do, like electric dryer vent cleaning, replacing hard-to-reach light bulbs, and more. Subscribe to Home Care Plus for just $99 a year and consider your to-do list done. Members get more at Lowe's. Available in select zip codes only. Cancel anytime. Non-refundable fee. Product purchase required. Terms and service restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change. De pruebas. Karen King solicita batería completa. Carbono 14 en el papiro. Análisis de la tinta. Paleografía. Resultados: papiro data del siglo VIII. Tinta consistente con tintas antiguas. Paleografía apropiada. Pero campaña de descrédito se intensifica. Cuestionan procedencia. ¿De dónde vino? Y como muchos artefactos antiguos de mercado negro, procedencia es oscura. Pero ningún artefacto enfrentó el escrutinio hostil que éste enfrentó. ¿Por qué? Mi esposa. Dos palabras que desafían 1700 años de doctrina sobre celibato. Año 2016. Bajo presión institucional, Karen King retira el artículo, pero declara: pruebas científicas nunca fueron refutadas. El fragmento puede ser auténtico. La discusión permanece abierta, excepto que fue efectivamente silenciada. El patrón se repite: descubrimiento inconveniente, descrédito inmediato, presión institucional, silenciamiento. Monasterio de Santa Catalina, 2017. Tecnología multiespectral permite leer palimpsestos, manuscritos raspados y reescritos. Investigadores descubren versiones antiguas de evangelios, textos filosóficos perdidos, correspondencias primitivas, pero acceso es controlado rígidamente. El monasterio decide quién fotografía, qué textos liberar. Proceso lento. ¿Por qué? Protección de los manuscritos o control de contenido. Bibliotecas en Etiopía. La Iglesia etíope posee colecciones masivas. Textos que nunca salieron, incluyendo Libro de Enoc completo en Yez, Libro de los Jubileos, Ascensión de Isaías. ¿Acceso? Casi imposible. Monasterios en montañas remotas. Monjes protegen ferozmente. Fotografiar prohibido. Conocimiento encerrado. Y hay colecciones privadas. Millonarios que compran manuscritos en subastas. Los guardan en bóvedas. Códice Sassoon. Biblia hebrea manuscrita completa más antigua conocida. Vendido en mayo de 2023 por $38 millones. Inicialmente, había preocupación sobre permanecer en colección privada inaccesible. Felizmente fue adquirido por American Friends of Anu, de la Universidad de Tel Aviv.
que planea exhibirlo públicamente en el Annual Museum of the Jewish People. Pero no todos los manuscritos raros tienen ese destino. Muchos permanecen en colecciones privadas indefinidamente. Manuscritos como commodities, conocimiento como propiedad privada, historia a la venta. ¿Por qué instituciones religiosas y coleccionistas controlan tanto el acceso? Respuesta oficial: protección de artefactos, investigación responsable, evitar sensacionalismo. Respuesta que muchos académicos independientes sospechan: control de la narrativa. Cada nuevo texto complica historia oficial. Cada variación cuestiona inerrancia. Cada evangelio apócrifo muestra que el cristianismo primitivo era mucho más diverso que la narrativa única permite. Instituciones construidas sobre narrativa de continuidad ininterrumpida, sobre verdad única y clara, no pueden fácilmente permitir fragmentación visible, no sin cuestionar fundaciones de su propia autoridad. Entonces atrasan, clasifican, restringen, no con hogueras, con burocracia, más sutil, socialmente aceptable, igualmente efectivo, la cronología de la supresión. Siglo IV, concilios y hogueras. Edad Media, Inquisición. Siglo XX, carteles académicos. Siglo XXI, clasificación perpetua y propiedad privada. El método cambia, el objetivo permanece: controlar lo que la gente sabe. ¿Cuándo lo sabe? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cuántos textos aún existen escondidos? Académicos estiman: conocemos el 10% de los textos cristianos de los primeros 3 siglos. El resto, destruido o aún escondido. Cada texto perdido es perspectiva que nunca conoceremos. Cada evangelio quemado es versión de Jesús borrada. Cada manuscrito encerrado es historia negada. Cuando abres una Biblia, no estás leyendo la historia espiritual completa de los primeros cristianos. Estás leyendo la versión que sobrevivió. Sobrevivió a concilios políticamente motivados, a hogueras inquisitoriales, a siglos de censura, a control moderno de acceso. ¿Y la pregunta? ¿Tú tienes derecho a conocer el resto? ¿Las versiones excluidas? ¿Las enseñanzas suprimidas? ¿Las perspectivas marginadas? Billones basan fe en textos seleccionados políticamente, decisiones de emperadores del siglo IV, agendas de obispos construyendo poder, imposición por ley imperial. Pero algunos textos sobrevivieron, en jarros enterrados, en cuevas selladas, en bibliotecas que resistieron, y cada redescubrimiento es verdad retornando. Perspectiva rescatada del olvido. La supresión no es teoría conspiratoria, es historia documentada. Ocurrió. Está en decretos imperiales, actas de concilios, órdenes episcopales. Está ocurriendo en formas más sutiles y continuará mientras haya instituciones cuyo poder depende de narrativa única y controlada. La cuestión no es si hubo supresión. La evidencia es abrumadora. La cuestión es: ¿qué más está escondido? ¿Cuántos otros manuscritos existen en lugares inaccesibles? ¿Y cuándo serán revelados? Porque la verdad sobre nuestros orígenes espirituales no está completa. Páginas arrancadas, capítulos quemados, libros desaparecidos, algunos por accidente, otros por decisión deliberada de personas que prefirieron que ciertas ideas no circularan. Y cada manuscrito descubierto, cada archivo eventualmente abierto, cada biblioteca finalmente accesible, es pieza de vuelta al rompecabezas, una ventana a lo que fue escondido. Cada uno de nosotros, creyentes, escépticos o curiosos, tiene el derecho y tal vez la responsabilidad de cuestionar: ¿qué más está escondido?
¿quién decide lo que podemos saber sobre la historia espiritual de nuestra propia especie? ¿Por qué textos antiguos permanecen inaccesibles? La búsqueda continúa en el desierto donde tal vez aún haya jarros enterrados. En los 85 kilómetros de archivos vaticanos aguardando catalogación. En las bibliotecas de monasterios remotos. En colecciones privadas que eventualmente serán donadas o vendidas. Y cada descubrimiento, cada texto rescatado, nos acerca a comprensión más completa. No necesariamente de verdad única y simple, sino de algo tal vez más valioso. La complejidad rica y fascinante de cómo nuestros ancestros espirituales pensaban, debatían, discordaban y buscaban lo divino. Una verdad que durante milenios fue mantenida en las sombras, pero que la arqueología, la tecnología y la persistencia humana continúan trayendo a la luz. Fragmento por fragmento, manuscrito por manuscrito, verdad por verdad, y tal vez la mayor verdad de todas sea esta. La historia espiritual de la humanidad es mucho más rica, más compleja y más diversa de lo que cualquier narrativa única jamás podría capturar. Y cuanto más descubrimos, más percibimos cuánto aún falta descubrir. La búsqueda por la verdad completa continúa.